los colegas y también jóvenes que tienen el interés de poder presentar justamente o conocer un poco más de los temas de relaves. Y no sé si presentas tu lámina, Bricio, para poder dar antesala al tema que vas a exponer, pues compartirla. Sí, Mientras tanto, voy a dar una semblanza de aquí, el ingeniero maestro de ingeniería y compañero también de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí el ingeniero Jorge Bricio Guillén. Él va a presentar un tema muy interesante de lo que es justamente relaves filtrados, que también en nuestro país tenemos muchas presas de relave infiltrados, pero específicamente en la evaluación del potencial de licuación por flujo. Bueno, les comento un poco referente a la semblanza que se ha preparado para el ingeniero Bricio. Él es ingeniero civil de la la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿ya? Y cuenta con una maestría en ingeniería geotécnica por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2022 se desempeña como consultor especializado en depósitos de relaves en WCP México, ¿ya? Acumulando más de 13 años de experiencia en el desarrollo de proyectos geotécnicos. Su experiencia abarca en diseños y evaluación de cimentaciones, túneles, consolidación de suelos blandos, diseño de depósitos de relaves, modelación numérica, y además ha contribuido en la revisión de la redacción de manuales de obras civiles en la Comisión Federal de Electricidad de Presas, ¿no? Más conocido como la CFE, de enrocado y también núcleos de arcilla. También asimismo ha publicado en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados al comportamiento de presas y fenómeno de licuación estática, entre otros, ¿no? Bueno, estoy, la verdad, muy contento de que mi compañero Bricio pues presente este tema, un tema muy importante, al menos para los diseños geotécnicos. Y Bricio, pues te doy la palabra. gracias, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por el espacio a la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Yo igual muy contento que nos des por ahí oportunidad de este espacio en una visita que estamos haciendo por acá a Perú y bueno, sobre todo muy agradecido de que nos den por ahí este pequeño espacio, ya que esta charla deriva pues de un paper que tuvimos ahí la oportunidad de participar en el Congreso Internacional, más bien de publicar, pero ya no tuvimos chance de presentarlo. Entonces, bueno, traemos ahí las ganas de al menos enseñar lo que se realizó. Y bueno, no traemos también la intención aquí de descubrir el hilo negro, simplemente es traer con ustedes a la mesa de discusión este tema, que puede ser bastante interesante. Y bueno, como pueden ver, lo hemos titulado de relaves convencionales a filtrados, evaluación del potencial de ecuación de flujo, ¿no? Pues bueno, antes que nada, agradecer a todos los colegas que han estado relacionados con este estudio, este camino que hicimos para publicar este paper, que han sido, pues bueno, su servidor, Omar Vargas, Rubén Reyes, de las oficinas de WSP México, Emanuel Vázquez, anteriormente también de WSP México, ahora de oficinas de Canadá, y bueno, David Solans también de las oficinas de Chile, ¿no? Entonces, este trabajo es de todos ellos, yo simplemente soy ahí un pequeño compilador y bueno, aportamos también las ideas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño recorrido. Será una charla, eh, digamos, bastante directa, en las que pretendemos mostrarles a ustedes la motivación de este estudio, meterlo en un pequeño contexto de las fallas pues bueno, desafortunadamente también nos han contabilizado ahí en los récords ahí, mundiales de los depósitos de relaves. Hablo de las páginas que se dedican a esas bases de datos. Vamos a mencionar y meternos al caso de estudio en sí, mostrarles una geometría, el modelo constitutivo que utilizamos para evaluar los relaves,
y bueno, hablar de la calibración, tanto un poco de validación del modelo y bueno, hablar finalmente de sensibilidad de los escenarios a la susceptibilidad de la licuación. Y bueno, al final queremos platicar un poco sobre implicaciones relacionadas al diseño y ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces, bueno, pasando rápidamente a la motivación de este estudio, la motivación pues es directamente eh, en la observación de que existen casos, ¿no? Existen casos en que se ha necesitado la conversión de los depósitos de relaves convencionales a filtrados, ya sea por ciertas, o hay múltiples razones, ¿no? Esta conversión bien puede ser por temas de aumentar la capacidad de almacenamiento sin adquisición de predios adicionales. Esto suele ser común en los proyectos mineros cuando hay temas también, obviamente, por los permisos ambientales o los predios que puedan estar alrededor, en el que a veces se dificulta tener esa rapidez de contratos, ¿no? Por decirlo de una manera. Otra razón es la reducción propia de la huella de impacto de los jales o relaves, la reducción neta en la demanda de agua, de reposición del proceso, el alivio de los propios riesgos ambientales mediante la reducción de esta agua, pues como fuente de contaminantes. Y bueno, todo esto sin duda que pues también la adopción de nuestras normas o estándares ya internacionales como el JSTM o las exigencias ambientales que ya mencionamos aquí, pues han impulsado, ¿no? esta transición hacia jales filtrados. Sin embargo, hay pues restricciones espaciales que frecuentemente obligan a colocar este material pues sobre propios depósitos que ya existen o depósitos convencionales, donde pues bueno, esto nos obliga o nos crean una condición geotécnica pues poco común o digamos poco estudiada hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí hay unas imágenes de referencia ya mencionadas en el Techniques and Management Handbook de Kimberly Morrison en el 2022, donde ya hace referencia a ciertos proyectos que tienen estas características, ¿no? Entonces, desde el punto de vista esquemático, las configuraciones de las que vamos a hablar en esta oportunidad son de este modo, ¿no? Entonces, si bien los jales filtrados, pues bueno, son generalmente percibidos, obviamente, como una alternativa más segura, ya desde observar estos esquemas, pues nos hacen ya saltar a los ojos la cierta pregunta de, pues, ¿qué sucede, no? Cuando colocamos un depósito sobre un depósito convencional saturado, ponerle esta carga de propios jales filtrados, ¿no? Entonces, este va a ser el esquema que nos va a regir la charla de hoy. Y bueno, aunque pues observamos aquí en este punto que pues si bien la carga aplicada puede ser estática, la rapidez relativa de esta carga y baja permeabilidad de ciertos estratos, pues bueno, puede generar condiciones no drenadas y que me pueden aumentar las presiones de poro excedentes y por lo tanto puede ser un activador potencial de la licuación por flujo, ¿no? Entonces, ante estos casos, ante la observación de que existen estos casos, pues se realizó una serie de evaluaciones a la susceptibilidad de la licuación de flujo en un ejemplo que vamos a presentar, ¿no? Eh, Voy a meter ahí mute porque hay ok, de acuerdo, creo que había un ambiental. Eh, Bueno, ahora bien, ubicándonos un poquito en el contexto, esto no significa que ya hayan también evidencias de fallas de este tipo de depósitos del que vamos a hablar, pero obviamente lo que buscamos siempre en este medio pues es evitar que nuestros depósitos fallen, ¿no? Y simplemente para ponernos aquí en contexto, pues aquí les presento la cronología actualizada
hasta la fecha de hoy de las fallas en las presas de jales o relaves, ¿no? Ahí en México le llamamos jales, pero bueno, si se dan cuenta, en este año se han presentado también dos fallas. Y bueno, voy a pasarme a esta diapositiva rápidamente, donde pues la tuvimos que actualizar, obviamente ya con al día, porque pues es importante observar la tendencia que pues desde Brumadinho, que tuvimos el evento del 2019, en ese año se presentaron pues 7 fallas reportadas, al menos en esta fuente. En el 2020 se reportaron alrededor de 3 fallas, en el 2021 4, en el 2022 otra vez el número 7, 2023 y en fin, bueno, si se dan cuenta hay una tendencia ahí un poquito de ciertos picos cada 2, 3 años. Pareciera que de repente nuestra industria pareciera que se relaja y luego vuelven a presentarse un número de eventos importantes, se vienen a aplicar las normativas, en fin, este número ha fluctuado un poco con ciertos picos y ahora en el 2026, pues importante mencionar que ya estamos en el número 2, ¿no? En el número 2, que bueno, y desafortunadamente esta fue una falla reportada ahí en México, que bueno, fue de un carácter un poquito más de un sinkhole o una falla que tuvo que ver con filtraciones y que se metieron hacia el interior mina que estaba cercano a la huella de la presa de Relaves, pero en fin, no deja de ser igual una falla del tipo de presas de Relaves, ¿no? Entonces, esto es nada más para ubicarnos en un contexto y obviamente es el tipo de detalles o problemas que pues queremos evitar en nuestro medio, ¿no? Y bueno, esto pues seguramente ya muchos lo habrán visto, pero pues nunca está de más recordar el evento de Brumadinho. Recordemos que esto fue también, se le atribuye una falla por el tipo de licuación de flujo. Obviamente este tipo de eventos tuvo más renombre por estar televisado en tiempo real, pero pues bueno, no deja de ser un parteaguas de algo muy increíble para nuestra industria, más de 7.000 millones de dólares en cuestiones de seguros, más de 270 vidas perdidas y bueno, todavía cálculos ambientales y materiales pues bastante invaluables, ¿no? Entonces, este tipo de fallas obviamente se activan de una manera bastante inesperada en muy poco tiempo y bueno, si bien este tipo de configuraciones de depósitos de jales no tenía precisamente un cuerpo como el que vamos a presentar acá, de alguna carga de jales filtrados por encima, pues bien ya era una presa también en etapa de cierre, pues si bien se le atribuye que es una falla del tipo de licuación de flujo, ¿no? Entonces, este tipo de eventos es el que pretendemos obviamente evitar en nuestra industria y para ello, pues obviamente han aparecido ya las diferentes normativas, entre ellas, pues por mencionar alguna, por supuesto que tenemos el JSTM y grandes normativas que nos ligan temas de gestión, hay temas de diseño como la CDA, y este que también fue bastante esperado en nuestro medio, pues fue el Boletín 194 de LICOL, recientemente ya publicado ya no a nivel de draft, sino ya a nivel editable, más bien formal, en el 2025. Pues bueno, en este tipo de normativas al menos nos establecen ya las bases que pudiéramos seguir para al menos tener un diseño adecuado y evitar o más bien encaminarnos a un diseño más seguro, ¿no? Entonces, el tipo de caminos que nos ofrece el boletín 194, pues es precisamente también dividir por número de casos el evento en el que estemos nosotros estudiando. Si bien recuerdan, estas tablas están por ahí al final del boletín 194 y pues se basan mucho en la determinación del nivel de fragilidad que tengamos en nuestro material. Obviamente los casos unos se les atribuiría pues digamos a un caso digamos que no presenta
deformaciones altas y no hay un softening importante. El caso 2 lo podríamos clasificar como un softening limitado, y a partir del caso 3 pues ya son temas de moderado a alto softening, y bueno, ya a partir de ahí hay una serie de indicaciones que ya tendríamos que conducir en revisar mediante un análisis de equilibrio límite, al menos ya con las bases de una reducción a la resistencia, revisar si en ese equilibrio límite estamos mayor o igual a 1.1, y ya entraríamos en revisiones de si estamos en casos 4A, 4B o 4C, ¿no? Donde ya prácticamente aquí en este rango estamos en alto nivel de fragilidad, que es como un ejemplo de la muestra que tenemos aquí. Y bueno, por cierto, el ejemplo que vamos a revisar, pues caemos en esta data de laboratorio, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay un índice de fragilidad bastante importante de 0.9, en donde en esta muestra pues llegó a un pico y se pierde la resistencia hasta niveles bastante altos, hasta un 90%, ¿no? Entonces, esto es simplemente también para ubicarnos y bueno, recordar que las tendencias de las guías internacionales ya son a realizar estos análisis de esfuerzo de formación no lineales, pues con un adecuado modelo constitutivo, ¿no? Y bueno, parte de ello es las recomendaciones que ya nos hacen como en estos esquemas o en estos pasos a seguir del ICOL, ¿no? Entonces, ubicándonos, pues siguiendo este camino, sabemos que es importante, dependiendo del caso del que tengamos, realizar estos análisis de esfuerzo de formación no lineales. Con esto pues queremos llegar ya a aterrizar o a mostrar la geometría del caso que vamos a enseñar. Pues bueno, aquí el dato importante es, esta es una geometría hipotética que se alimenta con datos reales de laboratorio y de pruebas in situ y pruebas de campo que tenemos de un proyecto. Sin embargo, la geometría es hipotética para la muestra de este paper. Y bueno, las principales características son, si se pueden dar cuenta, pues es de un crecimiento inicial con un dique iniciador, con dique, con crecimientos de diques en línea central, alcanzando alturas de alrededor de 50 metros. Las pendientes son 2:1 en la posición aguas abajo. Y bueno, obviamente ahí con la historia de deposición, a partir del dique arrancador se depositaron los relaves, se fue creciendo, se fue creciendo. Obviamente ya por las condiciones de ser un relave saturado, pues se fue generando una línea de saturación importante, hubo ciertos controles de la playa. Y bueno, a partir de cierta altura, en este ejemplo de modelo, pues se decidió también hacer crecimientos en una posición aguas arriba, e incluso con algunos botres o algunas bermas de reforzamiento en esta posición donde hay crecimientos aguas arriba, ¿no? Entonces, para efectos también aquí de conceptualizar la carga distribuida o los jales filtrados que nos van a representar aquí en este ejemplo hipotético a futuro, pues bueno, es que debido obviamente a las necesidades que tuvo esta operación, como ya dijimos, ya sea por un tema de espacios, ya sea por algún tema de cierre progresivo, ya sea por alguna necesidad de aprovechamiento de agua, o etcétera, por permisos, pues bueno, se vieron en la necesidad de cambiar a una operación de jales filtrados. Y bueno, para ellos obviamente es muy importante el estudiar la estabilidad, estudiar dar recomendaciones también, por supuesto, de diseño para este tipo de configuraciones. Entonces, en este punto, el modelo realizado mediante elementos finitos en el programa o en el software de Plaxis tiene esta configuración. Pues bueno, es ya dijimos, una geometría idealizada. El análisis fue desarrollado en Plaxis 2D mediante elementos finitos, y bueno, se hizo una simulación constructiva, obviamente, por etapas, ¿no? Entonces, ahí tienen más o menos la configuración, y bueno, obviamente hay varias formas también de modelar la carga distribuida, pero en este momento, por facilidad también de análisis, se eligió hacer precisamente carga distribuida para modelar los jales filtrados, ¿no?
Ahora bien, hablando del modelo constitutivo que se utilizó en este caso ejemplo, pues bueno, fue el modelo constitutivo del NORSAN, bueno, muchos saben que es un modelo pues aceptado en el medio de los depósitos de relaves, pues ya que es capaz de reproducir el comportamiento monotónico de arenas y bueno, algunas de sus características es que pueden capturar ese comportamiento frágil que veíamos o ese strain softening, y este modelo fue desarrollado por Jeffries en el 93. Pues también es un modelo basado en el estado crítico de mecánica de suelos. Eh, Aplica desde arenas en condiciones sueltas hasta arenas densas y bueno, capturan el comportamiento contractivo y dilatante. Se basa en la utilización del parámetro de estado como un controlador clave, pues el cual es la diferencia entre el índice de vacíos actual del suelo y su valor del estado crítico para una misma presión efectiva, ¿no? Eso es importante. El parámetro de estado inicial, pues se puede obtener o pues correlacionar mediante pruebas de CPT disponibles, que bueno, es el caso también el que tuvimos en este ejemplo, ¿no? Se tuvo información de conos de CPT y es lo que se utilizó para obtener y correlacionar parámetros, ¿no? Bueno, ya algunos datos adicionales, pues ha tenido este modelo, pues ha sido destacado para simular la licuación estática, pues por ejemplo para los casos de Fundao, Morgenstein, la Preciacadia, Morgenstein del 2019, bueno, por mencionar algunas referencias, obviamente el caso Brumadinho, y bueno, algunos artículos de Robertson del 2020, ¿no? Este modelo pues también se encuentra implementado en Plaxis bueno, es el que fue utilizado, ¿no? Haciendo nada más una pequeña referencia al modelo o tipo de parámetros que se pueden obtener en el perdón, en el NORSAN, pues bueno, ahí tenemos el paquete de parámetros que representan el lado elástico. Tenemos el paquete de parámetros que representarían la línea del estado crítico, otros representan la resistencia, otros representan la ley de endurecimiento o el hardening, otros destinados al softening y por último, pues, quizás el más clave, que es el parámetro de estado, ¿no? Entonces, vamos a hacer solo un breve recorrido, ya no es la intención también de esta charla meternos de fondo al tema de la teoría del estado crítico eh, o al modelo en sí, a las entrañas del modelo, pero solo por mencionar algunos datos clave, pues recordemos que el estado crítico de los suelos, pues bien lo podríamos separar entre dos tipos de comportamiento. Bueno, en el lado del comportamiento drenado se podría observar que hay un cambio de volumen hasta que se alcanza, ¿no?, esa línea del estado crítico del material, y bueno, del lado en un comportamiento no drenado pues habría un cambio o hay un cambio de esfuerzos hasta que se alcanza igual la línea del estado crítico, ¿no? Entonces, esa diferencia que tienen los materiales hasta alcanzar nuestra línea del estado crítico, pues es lo que llamaríamos típicamente el parámetro de estado. ¿Cómo lo podríamos ver de otra manera? Bueno, aquí recordar nada más simplemente las curvas clásicas que representarían un estado más denso. Por ejemplo, aquí vemos una arena que tiene un módulo de rigidez pues bastante rígido, bastante digamos, pronunciado. De ahí, conforme va perdiendo o tiene más estado suelto, pues bueno, tiene un nivel, digamos, de softening bueno, estas son las preocupantes, ¿no? Las que tenemos ya con un nivel de fragilidad más bajo, ¿no? Visto en un patrón o una trayectoria de esfuerzos, pues bueno, esto se representaría de esta manera, ¿no? Donde conforme nos vamos acercando de una manera más paralela a la línea del estado crítico, pues representa obviamente un comportamiento más denso, y conforme, bueno, estamos cambiando la trayectoria o nos acercamos de una manera más abrupta, pues el estado suelto presenta estas características hasta tener una pérdida de resistencia en estos casos pues muy pronunciada, ¿no? Que esto se atribuiría a un caso pues de un material bastante suelto y bueno, tiene las características de una pérdida de resistencia pues bastante frágiles, ¿no? Ahora bien, correlacionándolo un poco con los comportamientos, vamos a verlo
de una manera gráfica, nada más muy rápida, y esto quizás para un poco el público que viene de perfil más estudiantil. Repito, esto va a ser muy gráfico, muy directo. Esta es otra manera en la que podríamos ver cómo se comporta ese parámetro de estado ya dentro del propio NORSAN, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos digamos, en laboratorio esta prueba, y si fuéramos variando ese parámetro de estado desde condiciones de 0 a un punto 1, digamos que de un estado un poquito más denso hacia algo más suelto, pues más o menos tendríamos este comportamiento en la curva de trayectoria de esfuerzos de un material X, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, esta es la implicación que tiene de una manera gráfica este parámetro de estado cuando le estoy atribuyendo condiciones más sueltas, ¿no? Obviamente, como lo puedo ver también representado en un perfil de una prueba de CPT, digámoslo, esto ya es una prueba de campo, y es un poquito para ya mostrar el tema de caracterización que seguimos para este ejemplo. Pues bueno, mediante correlaciones en campo sabemos que hay varias opciones también para correlacionar el parámetro de estado dependiendo de algunas metodologías, pues ya sean de Robertson del 2010 o el 2021. Bueno, hay algunas ecuaciones de Plewels o Main y Sharp del 2022 que, bueno, simplemente correlacionan también los datos que se obtienen del CPT para obtener, digamos, la correlación del parámetro de estado. En este caso particular, bueno, pueden observar que se estaba tratando de hacer una caracterización a diversas profundidades. Aquí tenemos el perfil de elevaciones, una elevación más alta hacia una más baja, y bueno, vean cómo fluctúa este parámetro de estado entre condiciones del menos 0.02, menos 0.05, etcétera, ¿no? Y bueno, para términos prácticos, se conoce que, pues bueno, cuando nos acerquemos al lado del menos 0.05 sería como nuestro umbral de un comportamiento contractivo o dilatante, ¿no? Hablando un poquito más de los otros parámetros, bueno, si los vemos también gráficamente, hablando de los parámetros del NORSAN, pues otros son las leyes o los parámetros de resistencia, y bueno, una forma de idealizar o que observemos los parámetros del MTC bueno, profesor, el radio de fricción o nuestra línea de resistencia M. Pues bien, podría ser de esta manera. Vean cómo si dejamos con un solo n y variamos la MTC de un material, esto en el puro comportamiento del material NORSAN, pues esta pendiente m, esto es lo que nos representaría, ¿no? Obviamente un m con 1.5, pues es algo como lo que veíamos hace un momento, tiene una pendiente mucho más pronunciada y va a alcanzar valores mayores, ¿no? Obviamente la m que tiene un valor menor, pues bueno, se comporta de esta manera paralela, ¿no? Y si lo vemos de nuevo en un mapa de trayectoria de esfuerzos, en un PQ, pues lo veríamos de esta manera. Vamos como que abriendo un poco el radio, ¿no? Recuerden que esto es idealizado, obviamente dejando, para tener estas gráficas tendríamos que dejar fijos ciertos parámetros, por ejemplo aquí el n, pero bueno, es simplemente para idealizar cómo se van abriendo los radios del MTC en un material que lo estamos estudiando como el tipo NORSAN, ¿no? Entonces, una M cercana a 1.5 bien podría tener estos rangos, y la de 1.1 en este lado pues tiene un radio más pequeño, ¿no? Hablando ya rápidamente, y aquí vamos aterrizando a la línea del estado crítico que ya observamos en las pruebas que vamos a tener disponibles en este ejemplo, pues bueno, simplemente recordar que para el NORSAN, el caso del NORSAN, pues permite dos tipos de idealización de la curva, más bien, bueno, una de tipo semilogarítmico o una del lado logarítmico, pues o bien ya sean con los parámetros directos de pendiente, ¿sí? 1 sobre lambda, o bien con los parámetros, digamos, divididos. Esto es simplemente para idealizar en una curva semilogarítmica o una ley potencial de la línea del estado crítico, ¿no? En este caso, bueno, si bien recuerdo, se utilizó la línea con esta función, con los parámetros CA, CB y CC. Entonces, bien,
Estos simplemente son los dos tipos de idealizaciones de la línea del estado crítico, y finalmente también para mostrar el parámetro de hardening, pues bueno, esto sería más o menos los tipos de comportamientos que tendríamos en ciertas curvas si variamos el parámetro H o el parámetro de hardening, ¿no? Obviamente aquí una vez más simplemente para mostrarles una evolución desde 10, 50, 100 o 200, y vean ya la última de 300 llega a un punto, obviamente por los otros tipos de parámetros que tiene, se va creciendo el hardening, pero bien, no estamos hablando que bien podría controlar el softening, ¿no? Que esa es otra cosa. Pero bien, aquí lo pueden observar de otra manera en un diagrama de PQ. Esta sería la evolución de un hardening que va desde 10, 50, 100, 200 y hasta 300, ¿no? Entonces, visto de manera gráfica, es como puede ser controlado este modelo de Norsand, o más bien esto es para mostrarlo de manera de ejemplos, ¿no? Ahora bien, los elásticos, pues bueno, simplemente ahí están también para poder observar la evolución del G. Bueno, que este parámetro también controlaría la parte de deformaciones elásticas en nuestro modelo. Y bueno, aquí recordar nada más que, bueno, para el tema del ejemplo que estamos manejando aquí en este paper, se llegó a establecer con cierta data que se tenía de geofísica, se calculó un BS ahí teórico o lo que se tenía de campo, se calculó un G y E a partir de estas ondas BS, y bueno, al final se le atribuye un nivel de degradación a ese G, el cual va a ser afectado por este cierto factor. Y bueno, con esto llegamos a estos parámetros de G de ref del modelo Norsand. Con todo esto recorrido, bueno, simplemente eh, aterrizamos en nuestro modelo constitutivo, perdón, geotécnico, y es para mostrarles a ustedes la justificación de los parámetros. Obviamente detrás de esto pues hubo todo el tema de caracterización, el conjunto de las pruebas de laboratorio, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y este es el modelo al que se aterrizó en cuanto a los temas de la línea del estado crítico, dilatancia, eh, eh, strength, el hardening, el softening, elasticidad y el parámetro de estado, resistencia, perdón. Comentarles que, ok, este obviamente era el modelo principal que regía el comportamiento de nuestros relaves, pero para los demás materiales que observamos en el modelo, pues bueno, se les atribuyó un modelo hardening soil de acuerdo ya a las condiciones también de ciertos parámetros que se tenían. Los diques del center line y otros fueron modelados con hardening soil, y los crecimientos upstream y roca con un morculum, ¿no? Entonces, obviamente, los principales que iban a regir nuestro comportamiento de los relaves pues son los del modelo Norsand. Y bueno, simplemente nosotros aquí tratamos de ubicarnos en el universo también que hay de la literatura. Si bien observamos que hay los parámetros que nos dieron un poquito altos son los de resistencia, como este 1.5, comparándolos con algunos de la literatura, pues buenos como los de Torres y Santa Marina, pues observamos que hay materiales que están, digamos, en ese rango extremo alto, ¿no? Como algunas presas de oro que se ubican en este lado de la tabla, ¿no? Entonces, esto era nada más por mostrar una comparación. Y obviamente ya al pasar al tema de calibración en este modelo, pues comentarles que se hicieron dos verificaciones, una por las hojas de cálculo que se tienen de Mike y Jeffries del 2015, que son estas hojas clásicas que están con acceso público. Y bueno, el otro medio o controlador de la calibración, pues obviamente lo hicimos mediante el módulo del Soil Test del Plaxis 2D, ¿no? Entonces, esto es para mostrarles los grados de calibración a los que llegamos para los relaves. Se tenían un conjunto de hasta perdón, 1, 2, 3, 4, hasta 8 muestras en laboratorio. Reproducidas son, obviamente, reproducidas en laboratorio por el método wet damping, reconstituidas.
se hicieron cierto número en el lado denso, otras en el lado compacto. Y bueno, el comportamiento al que se llegó, si bien hubo una muestra de 800 kilopascales que tuvo también un comportamiento un poquito más anómalo, se verificó que al menos se pudiera reproducir con el paquete de parámetros del NORSAN este dicho comportamiento. Sin embargo, las que van a regir el comportamiento del modelo fueron las dos con un comportamiento contractivo, ¿no? Entonces, lo importante aquí también es mencionar que, y bueno, para los que les gusta el modelado numérico, pues sabrán también que es difícil o es un poquito también desafiante calibrar con un solo paquete o con un solo set de parámetros y reproducir tanto el comportamiento drenado y como el no drenado. En esta ocasión se vio un buen match en el que se reproducían ambos comportamientos, tanto el drenado como el no drenado. Aquí podemos ver algún ejemplo de las curvas del lado no drenado que se llegaron a reproducir. Y bueno, pues este ejercicio observó una buena aproximación y pues obviamente pues, este desafío se debe principalmente a la variabilidad o dispersión que de repente hay en la línea del estado crítico, ¿no? Entonces, el comportamiento obviamente el consolidado no drenado es el que gobernó la calibración y bueno, se observó también esta tendencia que ya decíamos frágil, pero también verificada para el comportamiento drenado, ¿no? Entonces, una vez que la calibración, digamos, ya tenía un buen match entre laboratorio y la reproducción del modelo NORSAND, pues bueno, ya podíamos pasar también a una etapa de verificación que bueno, parte de ello nos ayudó mucho el tener también algunas pruebas de sitio, de campo, las pruebas CPT. Existían también algunos inclinómetros en el que pues al reproducir las etapas constructivas del modelo, pues se logró también hacer un buen match con este modelo hipotético, aunque cercano a los datos reales constructivos que teníamos disponibles. Esto es lo que estamos hablando. Obviamente aquí estamos evaluando con la metodología de Robertson, poniendo en el universo, ubicando si tenemos los puntos de un lado, si pueden observar, están más del lado contractivo que del dilatante, en todo el conjunto de estos tres CPTs, que son los que sirvieron para calibrar el modelo. Y la verificación importante fue en este tipo de resultados, donde vimos que una vez construida por capas el modelo numérico, pues se lograron capturar al menos con un buen match lo que es las deformaciones acumuladas en este inclinómetro que representarían las etapas constructivas del dique arrancador y del dique con los crecimientos centerline. Y bueno, y del lado de los relaves, pues era importante observar o comparar cómo se podría reproducir al menos el parámetro de estado después de las etapas constructivas que vamos a ver a continuación. Entonces, al tener este tipo de verificaciones, pues le atribuye, digamos, más nivel de confianza al modelo. Este tipo de verificación ya ha sido utilizado en otros papers de David Solans y bueno, es bastante común o importante el poder hacer estos chequeos, ya que nos da pues ese nivel de confianza, al menos del NORSAND, que es lo que queríamos estudiar en este ejemplo, ¿no? Como pueden observar, sí hay un pequeño brinco que se le atribuye a lo que observamos es en ciertos materiales se comportaban de una manera un poquito más suelta y otras de un lado más denso. Como aquí es el conjunto de tres conos CPTs, se decidió en este momento hacer como un promedio de las zonas y bueno, la línea roja sólida es la que representa nuestro modelo que varía con cierta profundidad, nada más entre grados de 0.027 iniciales del parámetro de estado y 0.1, ¿no? Entonces, un paso más, obviamente, para otra modelización de esto ya también es localizar algunas zonas en la sección transversal que tenemos y también atribuirles puntualmente estos grados de parámetro de estado. Esa también es otra manera de hacerlo. Aquí lo que se
trató de hacer un poquito más énfasis es al match de las etapas constructivas hasta llegar al estado inicial de esfuerzos. El inclinómetro que vemos aquí, pues bueno, obviamente este sí es reproducido mediante el material de hardening soil, pero pues se observó también un buen match entre el modelo y la lectura que se tenía disponible, ¿no? Una vez realizada esa verificación, pues bueno, ya podríamos pasar a las etapas de construcción del modelo. Eh, Digo, aquí a manera general, los pasos que se siguieron, pues es la propia construcción del depósito. Obviamente lo que queríamos es capturar de una manera la más asertiva posible, la más cercana posible, el estado de esfuerzos iniciales. Estos son más o menos los pasos que se siguieron o bueno, la fotografía, digamos, de la presión de poros en su estado inicial antes de la carga que íbamos a simular o los análisis de sensibilidad. Vean cómo el parámetro de estado aquí en ciertas zonas van evolucionando desde un punto 0,5 para las zonas saturadas, de un punto 0,5 a un punto 1 hasta las zonas que ya son un poco más sueltas. Y bueno, importante ver aquí, obviamente, nuestro parámetro del radio de esfuerzo normalizado, ¿no? Que es el que también nos va a dar la idea del grado o cercanía que tenemos de la susceptibilidad a la licuación. Y este es el principal que vamos a estar observando en los resultados. Y bueno, la metodología, haciendo un poquito también referencia, pues existen ya muchos papers importantes de Ledesma y otros donde hacen pues una buena correlación o una buena referencia hacia los tipos de triggers que se podrían dar en este tipo de depósitos de relaves. La idea principal, obviamente, pues es simular, y como lo vemos aquí en este esquema, pues simular las etapas de construcción con unas etapas, obviamente, con un comportamiento drenado. Las etapas, obviamente, de construcción se simulan simultáneamente con la consolidación, en este punto ignorando el comportamiento no drenado. Después se generan las condiciones iniciales o se establecen las condiciones iniciales de esfuerzo, se establecen las condiciones de carga no drenada y bueno, se definen etapas en condiciones no drenadas y ya se inician los desencadenantes, que bueno, esos triggers en este punto pues ya se pueden representar de diversas formas. Ledesma y otros pues van establecido de pues bueno algunos triggers que pueden ser en función de variar la línea freática del modelo, lo cual nos puede acercar a un comportamiento contractivo. La otra es algún tipo de desconfinamiento en el pie o las bases de nuestro depósito. Y la otra que pues se asemeja totalmente al tipo de problema que tendríamos aquí, que es tratar de colocar un depósito de jales filtrados sobre uno de convencionales, pues bueno, se le atribuiría este tipo de cargas en el que obviamente ese tipo de cargas activarían un comportamiento no drenado y bien podrían provocar el potencial de la licuación, ¿no? Entonces, estos son ya los últimos pasos a seguir y lo que pues, resta es darle un ojo y observar los resultados. En este caso, pues las sensibilidades de la relación del esfuerzo normalizado los tenemos aquí para 100 kilopascales, 200, 300 y 500. Y bueno, ya hablando ya un poquito a correlacionar esto hacia recomendaciones de diseño, obviamente aquí lo importante, si lo llevamos a un nivel de proyecto, pues será importante observar en qué momento ya tendríamos una carga importante que pues bueno, podremos ya activar o recomendar una alarpa, un nivel de alerta pues al cliente o al dueño del proyecto, ¿no? 100 kilopascales en este momento digamos que pues no tenían algún caso tan desfavorable. Los 200, si se dan cuenta, ya empiezan a haber algunos casos de activación de este plano de falla que se quiere crear aquí con estas líneas verdes tirándole amarilla. Este
pues nuestro semáforo todavía está en amarillo. 300 kilopascales, pues bueno, ya obviamente en las zonas sueltas o en las zonas ya muy cercanas de la línea freática ya empiezan a haber problemas y obviamente esto ya empieza a haber una generación del plano de falla importante. De hecho, pues ya punto 7 pues es, bueno, suele ser un punto también ya digamos importante entre la estabilidad o inestabilidad. Y bueno, los 500 kilopascales ya en este caso, en esta posición de la línea freática, pues ya nos representaban puntos lucables ya extendiéndose como un tipo de falla general. Entonces, esta sensibilidad fue la resultante en este caso para los relaves que se comportan con ese modelo del tipo Norsand y obviamente llevándolo a algunas posiciones más extremas ya para llevar al modelo a que nos resuelva casos ya un poquito más críticos, no precisamente tal vez casos reales, pero ya para ver cómo se comporta el modelo, pues lo siguiente fue darle un trigger pues con un movimiento de la línea freática o bien la que decíamos con un movimiento, pues esto puede ser algún cambio volumétrico o algún desconfinamiento de pie, donde ya nos puede generar obviamente algún plano de falla como el que vemos en la imagen, o bien esto en el que estamos ya modelando o fluctuando nuestra línea freática ya más cercana hacia los jales o a los relaves que están en una posición con diques aguas arriba, ¿no? Entonces, este tipo de resultados es el que luego ya en un proyecto obviamente real nos serviría a nosotros para emitir ciertas recomendaciones y bien lo podríamos correlacionar. Obviamente hay que tener cuidado, recordemos que todo esto es un modelo numérico, nos ayuda y nos da bases para el diseño, para atribuirle ciertas recomendaciones, pero no nos debemos de casar completamente con los resultados que nos den aquí. Simplemente si es un buen termómetro de las recomendaciones que podríamos hacer ya en un proyecto real. Entonces, algunas implicaciones importantes obviamente serían la gestión de playas, la gestión del agua, demasiado importante. Hay que estar monitoreando este nivel con la debida instrumentación que podamos tener y sí, muy importante, todo esto que se realizó, pues la modelación avanzada es la que al fin de cuentas nos puede dar estas herramientas para dar recomendaciones a estos potenciales clientes, ¿no? Ahora, la operación, pues sí, sabemos que puede ser tan importante como el diseño y pues bueno, estos datos son bastante relevantes. Es importante mantener una playa adecuada, controlar esa línea freática, pero ojo, nada más también no confundamos aquí, y esto se ha mencionado igual en otros papers de Verdugo, aquí no estamos diciendo que la línea freática genera tal cual la licuación, ¿no? Simplemente lo que hace obviamente es un moderador o modifica esa línea freática, modifica el estado tensional, el estado de esfuerzos y pues obviamente sí aumenta la susceptibilidad a un material hacia su comportamiento contractivo, ¿no? Entonces, parte de esto fue lo que se terminó recomendando en el dicho proyecto y pues bueno, para los temas también técnicos se llevaron algunas conclusiones. Eh, este tipo también de recomendaciones pues puede ser importante y aquí es donde puede ganar más relevancia también la modelación numérica. Pues sabemos que esas cargas también de 200 kilopascales, 300 kilopascales que vimos en el modelo, pues número uno también son difíciles de que se den en un solo instante, ¿verdad? Y que nos generen ese comportamiento no drenado. Sabemos que el nivel constructivo, las condiciones que se dan reales en campo, pues bueno, son más controladas, pero sin lugar a dudas, pues nos da un buen efecto de esos ALARP, ¿no? Que eso ya podría ser tema de otra conversación. Hay buenos resultados como para señalar o recomendar niveles de alerta. Y bueno, otro caso también es el hacer recomendaciones pues de este tipo, por ejemplo, poner en juego las cargas locales o las cargas que podría generar cierto, obviamente aquí estamos hablando de un modelo, ¿verdad? Lineal, donde estamos haciendo ciertas asunciones, pero pues el modelar ya por capas o diferentes capas de diferentes cargas, pues bueno, ya nos podría dar también un acercamiento hacia los niveles de deformación un poquito más reales, ¿no? Entonces, una cosa es, quería nada más
más enfatizar los resultados del paper que nos dan ciertos niveles de trigger donde bien se podría activar la licuación de flujo y otro pues es donde ya podemos hacer recomendaciones o manipular también el modelo para atribuir ciertas recomendaciones clave como las que vemos aquí, ¿no? Obviamente todo lo que hemos visto se puede aterrizar hacia pues, una buena caracterización geotécnica. Lo importante es identificar estratos contractivos críticos, evaluar explícitamente la transición que tenemos de esos jales tipo slurry hacia filtrados. Y bueno, no se diga realizar análisis de sensibilidad, aplicar las cargas de forma gradual, controlar la compactación y humedad, que bueno, eso ya son temas también de CQA, incorporar butres o refuerzos cuando sea necesario y ojo con este tema también, que pues bueno, esto también forma parte de otro escenario de análisis, donde aquí pues, sabemos que también, o al menos la modelación a veces nos da resultados en que los botres no son la respuesta a todo, pero pues también es importante estudiarlos, evitar sobrecargas localizadas, mantener baja la línea freática, que ya lo dijimos, monitorear continuamente esas presiones, todo esto obviamente da puerta hacia un paquete, ¿verdad?, de recomendaciones hacia el posible cliente pues que nos llevan hacia los mismos temas de caracterización y recomendaciones constructivas, ¿no? Y pues finalmente los últimos puntos, que siempre son ya una realidad en donde también debemos cumplir con nuestros estándares del JSTM, ¿no? Porque todo esto, pues, periódicamente actualiza nuestro modelo geotécnico e integramos una transición dentro del marco de gestión y gestión de riesgos y todo esto complementa, pues, análisis tradicionales, ¿no? De deformación y licuación. Bueno, yo con eso quisiera cerrar. El mensaje aquí es simplemente abrir la conversación sobre este tipo de depósitos. Se puede presentar en el medio. Si hay algo con el que lo que me gustaría que se queden es eso, que eh, hay depósitos de relaves que todos son peculiares, todos son un traje a la medida. Y bueno, sin duda cuando nos encontramos con este tipo de transiciones, pues bueno, es importante utilizar las buenas herramientas con que contamos hoy para darles recomendaciones de valor a los posibles clientes y obviamente mejorar nuestra industria, ¿no? Entonces, algunas conclusiones generales. Ya puntuales hacia el paper, el Norsan reprodujo adecuadamente el comportamiento observado del caso estudio. El modelo fue validado con CPT e inclinómetros. Bien podríamos decir que 300 kilopascales pues puede tomarse como un umbral. Bueno, ya los 500, que es una carga ya bastante grande, ya podría activar la licuación en este ejemplo que observamos. Y bueno, el ascenso de la línea freática incrementa la vulnerabilidad del sistema, favoreciendo la activación de licuación. Bueno, siempre será importante o se requieren pues campañas robustas de caracterización, ¿no? Entonces, eh, finalmente ya un mensaje de este tipo de depósitos pues sería que la transición de estos jales convencionales a filtrados no debe considerarse únicamente como un cambio tecnológico, ¿no? Sino que debe entenderse como una modificación geotécnica significativa del sistema que requiere caracterización robusta, control constructivo riguroso, manejo adecuado del agua y monitoreo permanente para garantizar un desempeño seguro pues, a largo plazo, ¿no? Entonces, nos quedamos con eso y bueno, finalmente agradecerles y bueno, otro mensaje nada más de salida, pues trabajemos para no tener más, no más brumadiños, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a ti, Bricio, por por la charla y bueno, como bien indicas, pues las condiciones de evaluación siempre están alineados al tema de la caracterización, ¿no? De los parámetros que se pueden justamente obtener con diferentes ensayos. Mencionaste ahí los ensayos de piezocono, CPT, que son muy importantes justamente para hacer una caracterización adecuada y que nos permita también hacer una calibración correcta de los parámetros en el estado crítico, ¿no?
el Claro, estado dilatante, y eso vale mucho cuando hacemos estas evaluaciones porque los modelos reproducen muy bien las condiciones cuando el input de los ensayos pues son buenos, ¿no? No sé si aquí el público nos puede dar un mensaje ahí para si tienen alguna pregunta, ¿no? O si desean alzar la mano, le damos el pase. Ahí hacemos unos 10 o 15 minutos para preguntar algunas inquietudes que tengan. Yo tengo varias, pero mejor le dejo ahí al público para que pueda tener alguna pregunta. y solo agregar a lo que también ya decías, Miguel, Sí, siempre, pues bueno, seguir el camino, sabemos que a veces es un poco difícil que se haga match entre las tres cosas, ¿no? Laboratorio, campo y el modelo, ¿no? Siempre tiene ándale. sus bemoles, pero obviamente si hacemos una buena todo parte desde la caracterización, el tener una buena caracterización te lleva a obtener los parámetros reales de tu problema, de tu relave. Y pues sí, como ya bien dices, si tienes una buena caracterización entre laboratorio y campo, pues ya el modelo numérico no debería tener tantas desviaciones, ¿no? Que también tiene sus temitas, ¿verdad? Pero cuando ya hiciste bien ese camino, creo que se vuelve mucho más directo, ¿no? Y Sí. bueno, Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Y más aún todavía si es que hacemos más investigación en caracterización para los relaves, ¿no? por Sabes que supuesto, las correlaciones empíricas que han establecido el profesor Mate o el profesor Robertson y otros más, que ahorita no se me viene a la mente, pues comenzaron con suelos que no tienen esta caracterización de un residuo, ¿no? Minero, ¿no? Entonces su claro. comportamiento y correlación cambian, ¿no? Entonces cuando más investigación tengamos en este comportamiento, creo que los modelos van a tener un cambio más favorable porque lo que se quiere justamente es prevenir estos desastres, ¿no? Mediante la predicción del modelado numérico. Y por eso ahí tengo muchas preguntas, pero sí quisiera que muchos de aquí, pues, que están también en el medio, ¿no? Ahí veo varios nombres que están también en el medio de minería, ¿no? Y que seguro están deseosos de preguntar. Y si no tenemos que hacer una charla amena en algún café. Ujú. Claro, claro. Pues, pues creo que no hay, ¿no? Nadie escribe. Ya, ok. Bueno, a todos les parece muy bien, creo que darte otra vuelta las gracias, amigo Bricio. Da un gusto que hayas llegado aquí a Perú. Ahí está, mira, Daniela. Daniela, te damos el pase, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Muchas Hola. gracias, Hola. Jorge. Hola, Miguel, tanto ¿Qué tiempo. tal? Sí. Llegué un poco tarde a la charla, lo lamento, pero sí, No te aprovechando preocupes. esta multinacionalidad presente, quería Sí. preguntarte, Jorge, ¿cómo es la experiencia de ustedes con compartir la data? Porque tal como decía Miguel recién, para poder ir mejorando las correlaciones, la minería, por lo menos acá en Chile, todavía nos ha costado que se comparta. Lo hemos logrado de a poquito mediante publicaciones. En tu caso, ¿cómo ves el tema? Sí, gracias, Daniela. Sí, por supuesto que pues, siempre es un tema, obviamente pues hay que estar apegados a todos los disclosures que se tienen de repente con el cliente, siempre es información delicada, pero cuando, pues, digo, cuando el fin es obviamente aumentar la investigación, creo que se pueden tener ahí buenos términos y acuerdos entre el mundo académico, tanto académico, cliente y consultor, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que tal vez puede ser similar aquí a tu experiencia que has tenido en Chile, pero creo que
llevando este tipo de charlas in-house y con el propio cliente, creo que ellos también se dan cuenta de lo importante que es compartir esa data con los debidos disclosures, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí recuerdo que estamos hablando de una geometría hipotética alimentada, sí, con datos de laboratorio y de campo, pero siempre hay que tener esos cuidados con el cliente, ¿no? Entonces, sí hemos tenido buena evolución, buena aceptación. Y creo que ya hablando un poquito más en términos de a nivel consultores, estoy seguro que muchos a veces tienen oportunidad de crear su propia base de datos, ¿no? De ciertos parámetros, de los proyectos que tienen, etcétera, sin mencionar nombres. Creo que sería una buena iniciativa el que por ahí también hagamos ahí algunas charlas de compartir ciertos datos y parámetros sin recaer en temas ahí de temas con el cliente, ¿no? Entonces, ha sido un poquito así, ¿no? El camino ahí es escabroso, pero creo que con esta difusión de temas técnicos es lo que ayuda, digamos, a limpiar un poquito el camino en compartir datos, ¿no? Sí, muy de acuerdo, muchas gracias. Sí, pues el tema es muy crítico. En lo personal, hay mucha información, ¿no? Y creo que México está impulsando recién el tema, bueno, ya lo viene trabajando de varios años, pero sí están impulsando ya que se hagan más investigaciones con respecto a las relaveras que tienen diferentes empresas, ¿no? Ese es un gusto muy grande porque al final México tiene expertise, al menos pruebas en equipos que permite justamente verificar y modelar estos comportamientos que acabas de mencionar, ¿no, Mauricio? Entonces, esto pone en pie. En Perú tenemos muchos laboratorios, pero todavía nos falta el tema de dinamizar. Y justo en esta semana, uno de los centros de investigación que es el CISMID en Perú, está impulsando justamente eso, que muchas empresas privadas se integren a la academia de las universidades para que puedan justamente impulsar investigaciones que están ligados a las pruebas experimentales, ¿no? Yo la verdad soy muy fanático en estas pruebas y, y Daniela, te comento que el AFGEO también está haciendo match porque justo esta semana comienza el curso de geolíderes en justamente en formar nuevos profesionales que se quieran interesar más en relaves y también hay temas que estamos involucrando justamente en el tema de la caracterización para que ellos conozcan que no es lo mismo un residuo que un suelo natural que normalmente estudiamos en la universidad, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? Que cómo hacemos para que la universidad tome en cuenta ese conocimiento, ¿no? Es todo un logro, como digo, es un reto que se puede volver logro en el camino, ¿no? Y bueno, creo que toda Latinoamérica estamos en marcha, ¿no? Y aprovecho aquí que está Daniela porque ella es la que nos va a enrumbar y ayudar en este camino en Latinoamérica, ¿no? Y te felicito mucho, Daniela, aprovecho aquí la oportunidad que te puedo ver para darte una buena felicitación, ¿no? El esfuerzo ha sido duro y yo creo que con todo lo que has pensado para que Latinoamérica esté al menos en el punto donde pueda unirse y hacer lo que posiblemente acabas de comentar, pues eso nos va a poner en pie a que la literatura sea un poco más libre, ¿no? Y yo creo que hay mucho por hacer, pero bueno, ahí estamos, las sociedades, estamos justamente en eso para poder difundir, ¿no? Y por eso también agradezco a Bricio, que Bricio ha sido mi compañero en la universidad y creo que hemos logrado entendernos muy bien porque el camino nos llegó en el mundo de la geotecnia, apasionarnos por lo mismo, ¿no? En el tema minero. Y podemos conversar no solo de amistad, sino también en estos temas mineros, ¿no? Por eso le digo que al rato no. Él está en Perú, ¿no? Quiere decir que al rato nos vamos a echar un café ahí a conversar un poco más de esto, ¿no? No sé si habría una otra pregunta Seguro. por ahí, o no sé, Bricia, tú que comentas algo.
No, simplemente para cerrar, que también todo el apoyo a esta iniciativa que comentan con Daniela, cuenten con el apoyo igual de México hasta donde podamos y siempre es grato encontrar profesionales que quieren que esto avance, ¿no? Entonces, que sabemos que es un caminito bastante escabroso, como dijiste, pasar también del mundo de la academia, la consultoría, lo profesional. eh, Siempre hay algunos detalles en aceptación de hasta los mismos temas de laboratorio, en fin, como dices, mejor es platicarlo en un momento en un café, pero cuenten con todo el apoyo para este tema. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, damos por finalizado esta charla y agradecer a todos los que han podido conectarse y han podido escuchar este tema muy interesante que nos pone en pie para poder aplicarlo en alguna investigación que ustedes están haciendo o en sus trabajos, ¿no? Bueno, muchas gracias a Ibricio, Daniela por acompañarnos y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos Luego. vemos. Gracias. Muchas gracias, gracias Daniela, gracias a todos, Gracias, gracias Jorge, Luis. gracias Miguel también. Gracias. Que tengan todos muy buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias Jorge. Gracias.